¿Qué tal? Espero que este nuevo relato sea de tu agrado. Respira, claustrofóbico. Regálame tu like y comparte. Gracias por estar aquí. Hay de todo en la vida, y cuando digo vida, me refiero a la palabra desde su comienzo. La historia a veces es olvidada, y por eso es bueno recordar ciertos hechos. Les voy a contar el sufrimiento de un hombre llamado Demian. Sí, como el de la película, que cada mañana se despertaba a los gritos después de ser cruelmente torturado. Lo hacía con el corazón en la boca debido al miedo que se colocaba en su mente mientras dormía. Quizás pienses que es mentira mi relato y que no es posible siempre soñar un mismo sufrimiento. Pues permíteme decirte que sí se puede. Y de hecho, tengo otros ejemplos para darles. Supe de un joven escritor que cierta tarde se despertó de forma bruta y a los alaridos, todo a causa de una araña. Sí, tan solo una, que era enorme, peluda, y que luego de caminar sobre su rostro huyó por la pared hacia el techo. Lo más aterrador es que el sujeto en cuestión la seguía viendo mientras escupía gritos de horror y se sacudía la cara con desesperación. Sin duda, o bien, no sé si había despertado del todo o bien estaba alucinando. El pobre tipo anduvo toda la noche y el día subsiguiente deambulando en su cordura y mirando todas las paredes que se cruzaban en su camino. Finalmente se convenció de que no había sido real, tan solo un mal despertar, hasta que, claro, llegó la hora de volver a dormir y despertar. Largo aullido y cargado de terror ante lo que experimentó nuevamente, pues el monstruo volvió a visitar su sueño. No podía ser, era inaudito volver a soñar lo mismo, se dijo para sí. Lo peor fue que otra vez el bicho caminó por su pared. La vio huir, correr y alejarse de él, pero dejando su presencia clavada en lo más profundo de su mente aterrorizada, y además le clavó un veneno de incertidumbre y miedo que casi lo volvió loco. Loco. Eso justamente pensó que estaba, y temblando buscó información sobre las alucinaciones y desvaríos mentales. Lo que la computadora le contó lo trastornó aún más y le abrió un abanico de posibilidades horribles de lo que podría pasar. Le mostró un abismo cuya caída lo lleva directamente a un hospital neuropsiquiátrico. Luego un amigo le dio a entender que podía ser que le hubiesen hecho un trabajo de brujería y que debía poner la estampita de un santo bajo su almohada antes de dormir. Lo hizo. Yo no sé si fue por esto o por qué, pero la verdad es que hasta el día de hoy el joven no ha vuelto a ver la enorme araña. Pero quién sabe, tal vez vuelva a verla, o lo que es aún peor, a sentirla caminar sobre sí. Supe además que una monja que noche tras noche soñaba con mordidas, o mejor dicho, soñaba que la mordían. Se lo pueden imaginar. Perros rabiosos que desprendían espuma, lobos gigantes salidos de algún cuento de terror, decenas de seres humanos famélicos y hasta muertos en vida se alimentaban de dicha mujer. Supe que a diferencia del escritor, allí se volvió loca, y lo que es más perturbador e irónico es que se convirtió en caníbal. Si les he dado estos ejemplos es para demostrarle que las pesadillas que se repiten son más comunes de lo que ustedes piensan. Ahora sí, por fin, puedo narrarles la verdadera historia, la de Demian, el hombre que en el ocaso de su vida, una madrugada mientras dormía, empezó a ser torturado por un extraño inquisidor. El terror estaba a metros suyos, parado en una esquina, entre sombras que ocultaban su rostro, pero no así su mirada de disfrute. Demian trató de ubicarse en tiempo y espacio. Sin embargo, no lograba darse cuenta de dónde estaba, y mucho menos comprendía por qué se hallaba encerrado en esa minúscula y sucia celda.
Al mirar mejor, cayó en cuenta que se hallaba a metros del suelo y que la supuesta diminuta celda era en realidad una gran jaula, una pesadilla. Eso debía ser lo que estaba viviendo. Sin embargo, el hedor a heces, orina y sangre que penetró en su nariz le marcó el camino. De que ninguna manera podía estar soñando. Vómito y un líquido pasto y blanquecino aterrizó sobre el piso de lo que parecía ser heno o algún tipo de hierba parecida. Pasó horas en esa especie de cobertizo que albergaba su celda. La oscuridad a pasos lentos se lo fue tragando. Su cuerpo, al estar en ese espacio tan pequeño, se le fue agarrotando. Sus músculos clamaron un edicto de dolor que cada vez lo aturdía más y más. Con ojos aterrados, Demian observó cómo una bestia de 2 metros, cuyos bíceps desgarraba unos sucios harapos, se acercó a él. Este abrió la puerta de la pequeña jaula, pero no para dejarlo volar y darle libertad que su entumecido cuerpo requería, sino para otorgarle un dolor aún peor. Demian le temía bastante al gigante que ocultaba su cara bajo un pedazo de tela, pero el verdadero pavor se lo causaba aquel tipo que en penumbras no paraba de mirarlo. Por alguna extraña razón, esa inacción y esos ojos que irritaban un combo de odio y placer lo perturbaban de sobremanera. De repente, la tenaza del verdugo lo estampó contra la pared y su cabeza rebotó contra los ladrillos. Un súbito mareo y una niebla en su mirada lo embargaron, dejándolo bastante confuso. De la nada salieron 4 desnutridos jóvenes que portaban túnicas negras, junto con una cruz de madera en cada cuello, y que sin mediar palabra alguna le pusieron unas pesadas y herrumbrosas cadenas en sus pies y en sus manos. Quedó estirado contra la pared y daba la impresión de ser una especie de Cristo en cruz. Gritó, pero su dolor se atragantó en sus adentros. Luego Demian contempló cómo el grandulón sostenía en su mano derecha un artefacto que al prisionero le recordó su niñez y sus paseos en Calecita. Se asemejaba a las peras que contenía ese divino tesoro llamado sortija, solo que a diferencia de aquella, esta no tenía ningún premio en su interior. La parte trasera y más grande del objeto penetró con fuerza su boca. Golpeó su campanilla y la pared de su garganta. Sus ojos comenzaron a lagrimear y unas arcadas terribles le sacudieron. Demian necesitaba despertar o incluso morir. Le era imprescindible dejar atrás de cualquier forma aquel tormento. Aquel peculiar artefacto metido en su boca poco a poco se agrandaba a raíz de una manivela que el verdugo movía cada instante. La pera se abría como una flor y el metal rompía sus dientes, pero además cortaba su cavidad oral con púas que le causaban un súplico inenarrable. La sangre se veía imposibilitada de salir hacia afuera y es por eso que su propio elixir se perdía en su estómago junto con el vómito que esta vez no podía eyectarse. En ese mar viscoso nadaban pequeños barcos blancos que se desperdigaban luego de ser golpeados por el metal de la pera. Ya casi estaba desdentado y el verdugo todavía seguía girando la manivela. Demian estaba a punto de obtener su muerte liberadora cuando de súbito vio como el hombre del rincón finalmente se movió y fue a su encuentro. No pudo distinguir sus facciones, pues este se pasó al lado de su oído izquierdo y con voz grave le lanzó una pregunta infernal y reveladora que le heló la sangre. Si sabes que la pera tiene otro orificio que visitar antes de que mueras, ¿verdad? Demian despertó bañado en sudor y con fuerte dolor dentro de su boca. De un brinco salió de la cama y fue corriendo hacia el baño. Allí mismo, con desesperación, se paró frente al espejo y se miró la boca. Suspiró. Su cavidad estaba intacta. Tal imagen le devolvió el alma del cuerpo y lo libró del miedo en el que había sucumbido. Ya más tranquilo, decidió aliviarse y se dirigió al inodoro. Luego de orinar, se aprestó a dejar el baño.
cuando de repente la imagen del monje de su pesadilla surgió del espejo. Demian aulló del susto y luego se desmayó. La doncella estaba cerca suyo y el terror carcomió los huesos de Demian con tan solo verla. Dos monjes de brazos fuertes lo sujetaban y guiaban su desnudez por un largo pasillo cuyo final era ese tan temido ataúd en forma de dama que por fuera inofensivo, pero por dentro podía infligir un dolor extremo. Trató de luchar, pero su escasa fuerza se lo impedía. Su cuerpo se encontraba casi sin carne, preso de una hambruna tan atroz como letal. El joven continuaba sin poder comprender el bucle de pesadillas en el que se hallaba y del cual no lograba escapar. A los empujones lo metieron dentro de la doncella y luego con horror vio lo que le iba a pasar a continuación. Decenas de clavos largos, filosos y oxidados cubrían la puerta en su interior. El cierre de esta era inmediato y suplicó inminentemente. Antes de que la negrura lo alcanzara, Demian observó al hombre del espejo, ese que lo seguía en sus terrores nocturnos. Esta vez portaba una capucha caída sobre su rostro y ocultaba sus facciones, casi como si se negase a ser visto. Finalmente la oscuridad lo atrapó y la tortura dio inicio. Penetraba en su carne como alfileres en telas gruesas, como dientes deseosos en un filete sin cocinar. Las puntas ya se alojaban en su interior y construían el camino a seguir por los clavos. Gotas de rojo carmesí fueron dejando su cuerpo, espantadas por tan repentina invasión de esos colmillos de hierro. El tormento era insoportable y de poder verse, seguramente Demian habría perdido la cordura ante los agujeros sangrantes que largaban sangre color óxido. No obstante, no podía ver. Sus párpados habían sido acorralados y finalmente alcanzados por dos de esas lanzas creadas para dar dolor. La doncella era astuta. No tocaba con sus dedos los órganos vitales de sus prisioneros. Los pinchaba poco a poco. Sus dagas se introducían de forma lenta y provocaban alaridos que se convertían en un eco en su interior y que ni siquiera el verdugo lograba oír. El golpe final le llegó a Demian cuando un clavo empezó a incrustarse en su pene flácido. Era como si le estuviesen metiendo pedazos de vidrios por su meato. La punta de su aparato reproductor se cubrió de sangre y luego todo su pene se vio penetrado por el clavo. Demian expulsó un alarido que esta vez sí traspasó las paredes de un encierro. Antes de morir, el hombre imploró a Dios que lo sacase de semejante desquicio. Sin embargo, aparentemente, y a juzgar por la cruz que adornaba el cuello del inquisidor, Dios se encontraba jugando para el otro bando. Luego su corazón se detuvo y Demian volvió a despertar. Estaba en su cama, a salvo, aunque bastante adolorido, como si los clavos de su tormento hubiesen atravesado por el portal de su sueño y lo hubiesen perseguido hasta su brusco despertar. Demian por un instante se sintió dentro de esa película de los 80s, donde un sujeto de aspecto terrorífico atormentaba jóvenes en sus sueños. Intentó incorporarse, pero el cansancio que lo aquejaba era muy poderoso. Se dejó caer nuevamente en su colchón y cerró sus adoloridos ojos. Se relajó y disfrutó del silencio por unos instantes, hasta que una respiración entrecortada lo aterró. Abrió sus ojos y parado junto a su cama estaba el inquisidor. Se encontraba quieto cual estatua, viéndolo, pero sin mirarlo. Después, éste llevó sus manos a la capucha y de forma lenta fue dejando al descubierto su rostro. Demian, expectante y paralizado del miedo, lo observaba. Cuando finalmente el velo cayó
y las facciones de su ejecutor se hicieron visibles. Demian gastó sus cuerdas vocales, sus ojos se mojaron y su cerebro se astilló ante la cruda realidad. Luego la inconsciencia regresó por él. Entreabrió los ojos y un sol brillante y un cielo sin nubes lo recibieron. Intentó moverse, pero le fue imposible debido a 4 correas que sujetaban sus extremidades sobre una especie de tabla de madera. Sus muñecas y sus tobillos estaban amarrados por una gruesa soga y sus brazos estirados pasaban a los costados de su cabeza. Su mente, cada vez más dañada, quiso convencerlo de que aún continuaba en una espiral de pesadilla, pero su cuerpo maltrecho le decía saber que no estaba de acuerdo con tal teoría. De repente surgió un murmullo lejano. Demian no podía ver qué era lo que ocurría, pero sí fue escuchando cómo esas voces difusas se fueron acercando. Minutos después, una muchedumbre de aspecto desalineada y carente de alimentos se apostó a su alrededor. Luego, y sin ningún motivo aparente, comenzó a escupirlo y a insultarlo. Algunas personas inclusive se reían y le tiraban con tomates que, debido a su estado y a su olor, daban la firme impresión de que estaban podridos hace bastante tiempo. Su cuerpo se tiñó de rojo pulpa que se mezclaba además con las salivadas verdosas que le habían esputado. A pesar de su podredumbre, hubo varios chiquillos que se acercaban a las verduras que rodeaban al prisionero y con ahínco llevaron a su boca los desechos caídos. De repente los insultos y las carcajadas se silenciaron en acto cuando el inquisidor hizo acto de presencia. Un frío sudor recorrió su espina dorsal. Un fuerte déjà vu cerró su garganta y su corazón por un breve instante se inquietó. El gentío, mientras tanto, se fue abriendo como el mar muerto ante Moisés y dejó paso al que ellos tomaban como un enviado de Dios en la tierra. Demian lo miró, pero éste se encontraba lejos como para divisarlo y sin embargo tenía la extraña certeza de saber qué es lo que se iba a encontrar cuando el inquisidor se acercase. Detrás de este enemigo, una figura imponente que Demian pareció reconocer. Para ese momento su pesadilla ya se entrelazaba con sus recuerdos y su psiquis ya no distinguía lo real de lo irónico. Lo que sí pudo distinguir fue cuando el verdugo, junto a otro monje de aspecto raquítico, se colocaba a ambos lados de la tabla en la cual él se encontraba atado. Uno sobre su cabeza, el gigante, el otro a sus pies. Al mirar sus extremidades bajas, Demian notó una manivela de las cuales no se había percatado y se preguntó interiormente para qué servía. La respuesta le llegó en forma de un fuerte estirón que sacudieron sus piernas y sus brazos. El dolor lo tomó por sorpresa. Gritó, pero este se perdió entre el ruidoso júbilo que la multitud largaba con cada movimiento del aparato de tortura. De a poco, el hombre comenzó a sentir cómo su piel se expandía, cómo sus músculos se estiraban y cómo su cuerpo se alargaba de forma antinatural. Cientos de calambres se alimentaron de su padecer y el estiramiento creaba un súplico que cegaba su cordura. Sus huesos emitieron un quejido y comenzaron a dislocarse. Sus hombros cargaban una presión externa insoportable que hacía que debajo sus axilas pareciera habitar un enjambre de abejas furibundas. Luego sus ojos espantados observaron la surreal imagen de sus pies desprendiéndose de sus piernas. Lo estaban desmembrando en vida. Los alaridos propios de Demian no lograban huir. Sí molestaron al cura, que de su ropa sacó un reluciente cuchillo. Se aproximó al prisionero, tomó su lengua y empezó a rebanársela sin ningún tipo de prisa. Luego sostuvo en el aire ese sanguinolento pedazo de carne a modo de trofeo y después
lo arrojó al suelo para festín de un huesudo perro que de un bocado se lo devoró. Fue en ese angustiante instante que Demian corroboró lo que ya intuía. Miró al inquisidor y por fin pudo ver su rostro, ese que había visto fugazmente en el espejo antes de sucumbir ante la negrura. Un rostro igual al suyo, idénticos como gemelos. Previo a que el cuchillo continuase cercenando otras partes de su cuerpo, Demian expuso una sonrisa sonora y llena de karma que asustó inclusive a su verdugo. Luego volvió a despertar. Despertó y se sintió confuso en extremo. El lugar en el que se hallaba le era totalmente ajeno. Era una habitación oscura y con paredes de cemento que estaban manchadas de sangre y heces. Se encontraba atado a una silla y por encima suyo una especie de sol artificial quebraba la oscuridad que lo envolvía. Gracias a esa rara luz, el hombre pudo ver cómo una puerta cercana surgió una persona que con ropas extrañas de color verde se le acercó. Luego el recién llegado le vendó los ojos y lo dejó a ciegas. Acto seguido, sintió como un torrente de agua fría caía sobre sí. El prisionero intentó a los gritos explicar el sacrilegio que estaba llevando a cabo, pero luego se vio imposibilitado de hablar cuando una quemazón insoportable lo sacudió. Era como tener diminutas fogatas dentro de su cuerpo. Las oleadas de dolor se sacudían cada vez más con frecuencia, y el cuerpo del inquisidor se vio acorralado por un súplico peor que los que él solía infligir. Cuando sus fuerzas lo estaban abandonando, el dolor se detuvo. De repente un cuchillo agudo penetró sus tímpanos y logró erizarle su piel. Supo lo que venía a continuación e intentó escapar, pero el ingreso del cuchillo en su abdomen se lo impidió. El inquisidor sintió cómo su estómago se abría, cómo su sangre se desprendía y lo peor, cómo el chillido de la enorme rata ahora resonaba en sus adentros. Esos pequeños y afilados dientes mordisqueaban en ese momento su intestino. Antes de despertar, el inquisidor recobró su visión y lo último que contempló fue un hombre igual a él, idéntico, como gemelos.